Bienvenido, estás escuchando los podcasts de Dios Proveerá. En esta oportunidad la clase 6 de nuestra escuela dominical, el Evangelio de la Cruz, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por la hermosa oportunidad que nos da de poder seguir estudiando la palabra del Señor ya en nuestra sexta clase, la cual va a llevar el siguiente título: el Evangelio de la locura de la cruz. El Evangelio de la locura de la cruz. Y para eso vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Sé que la mayoría de nosotros identifica la cruz como un símbolo del cristianismo. Yo quisiera, hermanos, relatarles una pequeña historia para comenzar, que nos cuenta el hermano Erwin Lutzer en su libro Clamores desde la Cruz. Si usted lo puede adquirir, sería espectacular. Es un libro muy bueno. Y relatarle lo que él experimentó, ¿cierto?, con una mujer con la que él se encontró en un hospital. La conoció en la sala de espera de un hospital, ¿cierto?, a esta mujer que estaba meditando sobre las heridas de Jesús con un crucifijo en la mano y con lágrimas en sus ojos decía: Él sufrió mucho, es increíble. Entonces, el hermano le recordó que Jesús había sufrido por nuestros pecados y ella le respondió: sí, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Sufrir por unas pocas mentiras que nosotros decimos y unos cuantos errores que cometimos? Hermanos queridos, aquella mujer lloraba sobre el sufrimiento de Jesús, pero en realidad no lloraba por los pecados que ella y nosotros habíamos cometido y que habían llevado a Cristo a aquel lugar. Esto grafica un poquito lo mal que se entiende hoy día la cruz de Cristo, mis hermanos. Y bueno, yo quería partir hablando un poco respecto a estos símbolos que las religiones asimilan para sí mismos. Toda religión, hermanos, incluso todas las ideologías, tienen un símbolo visual que simboliza algún aspecto significativo de sus creencias. Por ejemplo, la flor del loto, por ejemplo, aunque fue usada en la antigüedad por los chinos, los egipcios y los indios en la actualidad se asocia bastante con el budismo por su forma circular y se le considera como símbolo del ciclo del nacimiento y de la muerte. El judaísmo también, hermanos, antiguo, a pesar de que evitaba las señales y los símbolos visuales por el temor de quebrantar el segundo mandamiento que prohibía la confección de imágenes, a pesar de eso, el judaísmo moderno, mis hermanos, ha adoptado hoy día el escudo o lo que se llama la estrella de David, que es una figura hexagonal formada por la combinación de dos triángulos equiláteros. Este símbolo habla del pacto de Dios con David en el sentido de que su trono sería establecido para siempre y de que el Mesías descendería de él. También hay otras religiones, hermanos, como el islamismo, que es otra religión monoteísta, ¿cierto?, que creen en un solo Dios, que surgió en el Medio Oriente y está simbolizado por una luna creciente que al comienzo, ¿cierto?, significaba una fase del ciclo lunar, pero ya antes de la conquista de los musulmanes tenía otro simbolismo. También, hermanos, tenemos otras ideas o más bien ideologías contemporáneas que tienen sus propios signos que son reconocidos universalmente, como por ejemplo el martillo, y la hoz del marxismo, que el gobierno soviético adoptó en el siglo XIX. Y de alguna forma este símbolo representaba la industria y la agricultura, y las herramientas están entrelazadas, estas herramientas que ya les he mencionado, para representar la unión entre los obreros y el cristianismo. Hermanos, todas estas ideologías y religiones generalmente, incluso los masones, adoptan ciertos símbolos, y el cristianismo, por lo tanto, no constituye una excepción a esto. Me imagino que usted ya debe saber que es la cruz uno de los símbolos más utilizados en el cristianismo,
Pero la cruz no fue el primero de sus símbolos. Para poder ver un poquito la historia, ¿cierto?, del cristianismo, al comienzo los cristianos sufrían acusaciones e intensa persecución, por lo tanto tenían que ser muy cautos, hermanos, y precavidos y evitar las demostraciones abiertas de su fe. Por eso la cruz, que ahora es el símbolo universal del cristianismo, fue evitada en un comienzo. No solo, hermanos, porque la asociaban de forma directa con Cristo, sino también por su vergonzosa relación, la relación que tenía la cruz con la ejecución de criminales comunes. Los primeros símbolos, hermanos, en las paredes y techos de las catacumbas, que eran cementerios subterráneos en las afueras de Roma, donde probablemente se ocultaban los cristianos perseguidos, parece que habían tenido ciertas imágenes diferentes a la cruz. Por ejemplo, el pavo real, que supuestamente simbolizaba la inmortalidad, la paloma, la palma de la victoria de los atletas, y bien específicamente y más particularmente, no sé si usted ha visto en los autos atrás que hay un pez que en griego es ictus y que era un acróstico que significaba que Jesucristo es el Hijo de Dios Salvador. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, la elección que han hecho los cristianos de la cruz como símbolo de su fe resulta más sorprendente, hermanos, cuando nosotros recordamos el horror que se consideraba la crucifixión en el mundo antiguo. La palabra de la cruz que predicaba el apóstol Pablo constituía para muchos de sus oyentes un motivo de mucho tropiezo y aún más, hermanos, más terrible, una locura, de acuerdo a 1 Corintios 1:18, como nosotros también hemos leído. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, mis hermanos, de crimen y de vergüenza, lo apartaba totalmente de la posibilidad del Señor de merecer respeto en la antigüedad y mucho menos adoración. La crucifixión, hermano, de nuestro Señor parece haber sido inventada en los tiempos antes de Cristo por los bárbaros, en las fronteras del mundo de aquel entonces, del mundo romano, y fue adoptada tanto por griegos como por romanos. Probablemente, hermanos, la cruz o la crucifixión sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque se demoraba intencionalmente a la persona para su muerte, hasta haber infringido, ¿cierto?, la máxima tortura posible. La víctima, estimados, la víctima podía sufrir durante varios días antes de morir. Y cuando la adoptaron los romanos, la reservaron exclusivamente para los criminales declarados culpables de asesinato, de rebelión o robo a mano armada. Y no se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino excepto a esclavos, a extranjeros o a cualquier ciudadano que era indigno de ser tenido como persona incluso. Los ciudadanos romanos estaban entonces eximidos totalmente de la crucifixión, excepto en los casos más extremos de traición. En uno de sus discursos, Cicerón la condenó como un castigo sumamente cruel y vergonzoso, y él expresó algunas palabras. Él dijo: atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, y crucificarlo es, bueno, ¿qué diré? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible, decía Cicerón. Los judíos también contemplaban la crucifixión, mis hermanos, con horror, aunque por una razón totalmente diferente, porque ellos no hacían diferencia entre un árbol y una cruz, y por lo mismo tampoco entre un ahorcamiento y una crucifixión. Por lo tanto, aplicaban automáticamente a los criminales crucificados la temible declaración que contenía y que contiene aún la ley, hermanos, en Deuteronomio 21:23, que dice: maldito por Dios es el que es colgado de un madero, literalmente de un árbol. Para los judíos era inaceptable totalmente que el Mesías de Dios pudiera morir sometido a esa maldición colgado de un árbol. De modo que los que se oponían, hermanos, al cristianismo, ya fuesen de trasfondo romano, judío o ambos,
no perdían oportunidad de ridiculizar el hecho de que el ungido de Dios, el Salvador de la humanidad, había terminado su vida sobre una cruz. La idea resultaba, mis hermanos, totalmente absurda. Bueno, en el siglo segundo se escribió un graffiti en una pared en el Monte Palatino, ahí en Roma, en uno de los 7 montes de Roma, y se descubrió, ¿cierto?, un graffiti, una imagen, hermanos, una de las más antiguas que representa la crucifixión de Cristo, que representa la crucifixión de Cristo, y es la primera blasfemia cristiana conocida. La imagen tenía un hombre con cabeza de burro que estaba siendo crucificado, y a la izquierda un hombre que levanta la mano con la frase, debajo, que decía: Alexámenos adora a su Dios, Alexámenos adora a su Dios, ¿ya? Y hay una representación entonces de un hombre con una cabeza de burro crucificado. Este es como les decía, una de las imágenes más antiguas, que representa una blasfemia para el cristianismo, pero era la imagen más o menos que ellos tenían del cristiano. Y hay una sola explicación posible por qué la cruz llegó a ser el símbolo cristiano, y es porque, hermanos, la verdad es que la cruz tenía una centralidad en Cristo mismo y en toda la predicación de los apóstoles. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Y básicamente podemos comenzar con Cristo mismo, que comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar a los 3 días. Esto le decía claramente en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 31 y 32. Pedro en un momento determinado había confesado a Jesús como el Mesías divino en Mateo 16, pero fue engañado por Satanás para que negara la necesidad de la cruz. Y el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Jesús le dijo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Se alude entonces a esta situación como la primera predicción, mis hermanos, de la muerte de Cristo. Hubo antes alusiones al pasar, como en Marcos 2, 19 y 20, pero en esta ocasión no había ninguna ambigüedad, mis hermanos. La segunda fue hecha un poco después, cuando Jesús iba pasando en Galilea. En esa ocasión les dijo a los 12 en Marcos 9:31: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Marcos dice que los discípulos no entendieron lo que quería decirles y tenían temor de preguntarle. Mateo agrega, sin embargo, hermanos, que se entristecieron en gran manera. ¿Ya? Este relato sale en Marcos 9, versículo 30 a 32, y en Mateo 17, del 22 al 23. Entonces es probablemente este momento que, según Lucas describe, cuando dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, en Lucas 9:51. Estaba decidido a cumplir aquello que se había escrito de él. Jesús hizo su tercera predicción de su muerte cuando estaban en camino a Jerusalén, mis hermanos. Marco describe el temor que provocó la decisión del Señor en sus discípulos. Dice Marcos 10, del 32 al 34, lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán ¿a qué? A muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, y le matarán. Pero al 3er día resucitará. Los evangelios, hermanos, registran al menos 8 ocasiones más en las que Jesús aludió a su muerte. Al bajar, por ejemplo, del monte donde se había transfigurado, advirtió que iba a sufrir a manos de sus enemigos, tal como había sufrido Juan el Bautista.
Los evangelios, mis hermanos, anuncian su muerte como la culminación de muchos siglos de rechazo del mensaje de Dios por parte de los judíos y anunciando de esta forma que el juicio de Dios acabaría con el privilegio del pueblo de Israel como nación. 2 días antes de la Pascua dijo Jesús que iba a ser entregado para ser crucificado. En Betania, cuando María ungió sus pies con perfume, describió esta acción como la preparación para su entierro. En el aposento alto insistió en que el Hijo del Hombre iría tal como se había escrito de él. Y luego les repartió a ellos, no sé si usted se acuerda, les repartió el pan y el vino como emblemas de su cuerpo y de su sangre, proyectando así la imagen de su muerte y pidiendo que la conmemoraran. Es lo que nosotros hacemos en la cena del Señor, ¿cierto? Donde recordamos su muerte. Finalmente, mis hermanos, en el huerto de Getsemaní se negó a ser defendido por los hombres o por ángeles. Y dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, mis hermanos, es evidente que los evangelios sinópticos ofrecen un mismo testimonio. Jesús predijo, hermanos, su muerte. Ahora, ¿qué pasa con el evangelio de Juan? Porque estamos viendo, los evangelios sinópticos. ¿Qué pasa con el evangelio de Juan? Que omite estas predicciones así como de una forma precisa. Sin embargo, Juan testifica acerca del mismo hecho al incluir 7 referencias a Jesús como con una frase, hermano, que es muy conocida cuando dice que ha llegado su hora, cuando habla de su hora. Era la hora de su destino, cuando dejaría el mundo para regresar al Padre. Su hora estaba bajo el control del Padre, por eso al principio Jesús decía que aún no había llegado su hora. Mientras que mientras que en el final podía decir con toda seguridad, mis hermanos, que la hora ya había llegado. Juan relata que durante la boda en Caná, en esos momentos en que se había acabado el vino, Jesús le dijo a su madre que su hora aún no había venido. Lo mismo dijo a sus hermanos cuando querían que fuese a Jerusalén y se diera a conocer públicamente. Y dice la Escritura que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esto hace referencia a la muerte del Señor. Solo cuando Jesús llegó a Jerusalén, por última vez, Juan hace explícita la cuestión, hermanos, la cuestión acerca de su muerte. Cuando algunos griegos quisieron verlo, primero les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Luego de hablar muy claramente de su muerte, siguió diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado, ¿cierto? Las mismas palabras ahí que dijo Esther. Padre, glorifica tu nombre, dice en el versículo 24. Y más tarde en el aposento alto 2 veces hizo alusión al hecho de que había llegado la hora en que había de dejar el mundo y ser glorificado, ahí en el versículo 25. Entonces Jesús calificó específicamente esa palabra a su hora como el tiempo de glorificación. Declaró que no podía pedir ser librado de ella porque para eso precisamente había venido, mis hermanos, al mundo. Jesús sabía que iba a morir porque eso era lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Como dice en Marcos 14:21, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Cuando se refería a los testimonios de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús relacionaba la muerte con la resurrección y los sufrimientos con la gloria. Lo hacía porque la Escritura, mis hermanos, enseñaba ambas cosas del Mesías. Incluso el Señor siguió insistiendo en esto después de su resurrección. Le dijo a los discípulos camino a Emaús, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que decían de él. Ahí eso sale en Lucas 24, 25 y 27. Este es como, mis hermanos, es como una figura
profética con conceptos entremezclados. Daniel declara a Cristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Y lo ve con la imagen de un león, y Isaías lo ve al Señor como un cordero, el león y el cordero, el carácter manso y justiciero también de nuestro Señor. Entonces, ya en la cruz, estando el Señor en la cruz, 3 de las 7 palabras que él pronunció fueron citadas, hermanos, directamente de las Escrituras y de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa palabra sale claramente en el Salmo 22.1. Cuando dijo, tengo sed, eso también está en el Salmo 69.21. Y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sale en el Salmo 31.5. Sin embargo, es en Isaías 53 donde Jesús parece, hermanos, haber extraído la más clara predicción, no solo de sus sufrimientos, sino también de la gloria que recibiría después de los sufrimientos que él tendría en la cruz. Ahí el siervo del Señor aparece primero como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53.3. Sobre quien el Señor cargó nuestros pecados, de modo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53 en el 5 y en el 6. Y luego en el capítulo, al final del capítulo 52, como también del 53, dice que será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto, y se le dará parte con los grandes, como dice en el 53.12. Como resultado de lo cual, dice ahí en el 52.15, asombrará a muchas naciones y justificará a muchos. Entonces, mis hermanos, estamos viendo, ¿cierto?, acerca de cómo la Escritura está plagada acerca de la cruz de Cristo, de la muerte del Señor. La tercera, hermanos, y creo yo la más importante por la cual el Señor muere, experimenta esto, es porque Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir. Su muerte es una elección libre y soberana de parte del Señor. Su sufrimiento y su muerte tenían un propósito. El Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice en Lucas 19:10. Iba a morir por la salvación de los pecadores, dando su vida en rescate para proporcionarles la libertad, como dice en Marcos 10:45. Jesús fue libremente, hermano, por una decisión deliberada hacia Jerusalén. Nada lo iba a detener. Por eso era necesario, como hemos visto en clases anteriores, que él pueda morir. Era necesario que el Hijo del Hombre sufriera muchas cosas y fuese rechazado. Era necesario que todo lo que se había escrito de él se cumpliese. Jesús negó solicitar, mis hermanos, que los ángeles mismos lo rescataran, porque entonces no se iban a cumplir las escrituras que decían que era necesario que estas cosas sucedieran, y sucedieran de esta forma como lo estamos explicando. Él dice, ¿acaso no era necesario que el Cristo sufriera antes de entrar en la gloria? Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice en Lucas 12:50. Lo que dominaba entonces la mente del Señor no era la idea de seguir viviendo, sino la idea de dar su vida, porque su hora para su muerte había llegado. Su hora había llegado. Entonces, los 4 evangelistas demuestran haberlo entendido de esta forma. Por eso dedican una gran cantidad de espacio, ¿cierto?, a las últimas horas de Jesús sobre la tierra, como la descripción de su muerte y de su resurrección. Esta parte ocupa 1/3 y 1/4 parte de los 3 evangelios sinópticos, mis hermanos. Y también se dice acertadamente que el Evangelio de Juan está compuesto de 2 partes, el libro de las señales y también el libro de la pasión, que nos habla acerca de la muerte del Señor. Y respecto a los apóstoles, bueno, si bien los apóstoles atribuyeron la muerte de Jesús a la maldad de los hombres, declararon también, hermanos, que se debía a un propósito divino. Más aún se dice que Dios lo sabía y lo había anunciado anticipadamente, de modo que los apóstoles reiteradamente, mis hermanos, subrayaron que la muerte y la resurrección de Jesucristo sucedieron conforme a las Escrituras.
El resumen del Evangelio que más tarde hizo el propio Pablo tenía el mismo énfasis, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, como dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Seguramente se usaron muchas más sin que se las registrara, hermano, como cuando en la sinagoga de Tesalónica Pablo discutió con ellos y dice que declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos, como dice en Hechos 17, 2 y 3. Proclamaban los apóstoles que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Por lo tanto, de acuerdo con el propósito salvífico de nuestro Señor. Además, la cruz en la que había muerta, hermanos, debemos decir que también le llamaban el madero, el madero. Y en este sentido, Cristo había muerto bajo la maldición de Dios. Sin embargo, hermanos, a pesar de lo vergonzoso que era la cruz, de que Cristo había muerto bajo la maldición de Dios en un madero, en lugar de guardar silencio, los apóstoles conscientemente y libremente dirigían la atención de sus oyentes, dirigían la atención de la gente hacia este hecho de la crucifixión. ¿Por qué? Porque no les avergonzaba decirlo. Porque ellos, los apóstoles, no pensaban que Jesucristo merecía, hermanos, la maldición. Por lo tanto, seguramente comenzaban ellos a explicar y a comprender, a explicar a las personas que era finalmente la maldad de nosotros, no de Cristo, la maldad de nosotros que Él estaba llevando en la cruz. Y ambos apóstoles lo expresaron con toda claridad en las cartas que escribieron más tarde. En su carta a los Gálatas, probablemente escrita muy poco después de su visita a Antioquía de Pisidia, Pablo escribió lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición a la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero, como dice ahí en Gálatas 3:13. Pedro también dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en 1 de Pedro 2:24. Pero los tres principales escritores del Nuevo Testamento, hermano, Pablo, Pedro y Juan, todos nos ofrecen entonces un testimonio en conjunto sobre la centralidad de la cruz, y lo mismo sucede ahí en la carta de los Hebreos y también en Apocalipsis. El apóstol Pablo claramente definió su evangelio en este sentido como la palabra de la cruz. Su ministerio consistía en predicar a Cristo crucificado. Describía el bautismo como la participación de la muerte de Cristo y la cena del Señor como una proclamación de su muerte, un recordatorio para nosotros. Y valientemente el apóstol declaraba que si bien la cruz parecía para muchos una locura o un tropiezo, en realidad se trataba de la esencia misma de la sabiduría y del poder de Dios, como hemos visto en clases anteriores. Tan convencido, mis hermanos, estaba de esto que había resuelto, como se lo expresó a los corintios, renunciar a la sabiduría del mundo y no saber entre ellos otra cosa, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Algunos años más tarde, el apóstol amplía como esta visión, este esquema, y elabora, ¿cierto?, ese manifiesto completo del Evangelio que es la carta a los romanos. Allí, hermanos, su énfasis es la cruz. Y bueno, vamos a estudiar el libro de Romanos también nosotros el segundo semestre, si el Señor lo permite. En los primeros capítulos del libro de Romanos demuestran la pecaminosidad de toda la raza humana y su culpabilidad delante de Dios. Luego explica que el modo adecuado que Dios justificó ante sí a los pecadores fue mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, de acuerdo a lo que dice Romanos 3, versículo 21 al 25. Entonces somos justificados por su sangre, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice Romanos 5, del 9 al 10. Si la muerte redentora de Cristo, nuestra salvación, hubiera sido imposible, hermanos, hubiese sido terrible para nosotros, terrible para nosotros. La carta de los Hebreos también, hermano, es en realidad un tratado teológico más que una carta, y fue escrita a judeos cristianos que bajo la presión de la persecución se sentían tentados a renunciar a Cristo y volver al judaísmo. ¿Y qué hizo el escritor? Le demostró que Cristo es superior. Como hijo es superior a los ángeles y como profeta era superior a Moisés.
Especialmente como sacerdote, Jesús superaba todo el sistema de sacrificios que se había establecido en el libro de Levítico. El ministerio sacrificial y sacerdotal de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, mis hermanos, como dice Hebreos 4:14. Entonces es incomparablemente superior al ministerio de esas personas del Antiguo Testamento. Jesús no tenía pecado por el cual tuviera que hacer sacrificios. La sangre que derramó no fue la de los corderos ni la de los machos cabríos, sino la suya propia. No tenía necesidad alguna de ofrecer reiterados sacrificios que nunca podían eliminar el pecado. Por eso ofreció el sacrificio una vez y para siempre, ¿ya? Por nosotros los pecadores. Y así dice la Escritura, tuvo redención eterna y estableció un pacto eterno que contiene, hermanos, una gran promesa. Nunca más me acordaré de los pecados y de sus iniquidades. Gloria al Señor, eso dice en Hebreos 2, hermanos, 43. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Este es el pacto que el Señor hizo con nosotros, hermanos. Ha eliminado nuestros pecados por el sacrificio y por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, hemos considerado la centralidad de la cruz en los primeros sermones, en Hechos y en las cartas apostólicas. Pero sigue siendo asombroso, hermano, que la descripción que tenemos de Jesús en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. En el primer capítulo se nos presenta a Jesús como el primogénito de los muertos, el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. En los versículos 5 y 6, ¿cierto?, del mismo capítulo contienen una tremenda alabanza, una doxología, como se dice. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos ahí, hermanos, en su casa son capaces de glorificar el nombre del Señor por este gran sacrificio que nos ha hecho entrar en un pacto eterno donde Dios nunca más se acordará de nuestros horribles pecados que hemos cometido en el pasado? El nombre que más usa Juan para referirse a Jesús en las imágenes ahí, en los símbolos de Apocalipsis, es la del Cordero. La razón de ser de este título, hermanos, es maravillosa. Se aplica 28 veces a lo largo del libro. 28 veces. El nombre del Cordero, hermano, no solamente tiene que ver con la mansedumbre de su carácter, sino que fue muerto como víctima expiatoria, porque por su sangre ha liberado a los suyos, ha liberado nuestra vida. El pueblo redimido de Dios, que ha sido reunido de toda nación, de toda lengua, y que está delante del trono de Dios, atribuye específicamente a Dios y al Cordero la gran multitud, la cual nadie podía, hermanos, nadie podía contar, exclamaba a gran voz. Y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Juan usa una frase muy elocuente para describir las vestimentas que llevaban. Nos dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, solo tienen derecho a estar ante el trono de Dios gracias a la cruz de Cristo, por medio de la cual han sido perdonados sus pecados y limpiadas sus maldades. La salvación que han logrado por Cristo es segura. Su nombre han sido escrito en el libro de la vida y el nombre del Cordero ha sido escrito en su frente. Se postraron, hermanos, delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Luego Juan oyó la voz de cientos de millones de ángeles que formaban un círculo alrededor de los que rodeaban el trono, y ellos también cantaban, hermanos, a una voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y finalmente en el 5:12 dice, oyó a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de ella y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. La creación universal cantaba, al que está en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mis hermanos, por los siglos de los siglos. Somos salvados, somos redimidos por la muerte de nuestro Señor.
Y hermanos, quiero terminar con esto. A menos que no nos veamos a nosotros como merecedores del veredicto que Pilato le dio a Jesús ahí en la cruz, y que consideremos que merecemos el infierno, nunca podremos entender la cruz. La cruz, mis hermanos, frustra todo nuestro orgullo y socava la esencia del valor y del esfuerzo personal, hermano, y nos hace mirar a la cruz como la única forma de ser salvado. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos pronto.